un día más, una noche más a su hogar, Su hogar, su casa. el cuarto del segundo piso. Bienvenidos. Hoy con un tema. Mira, ahorita antes de empezar, antes de decir el tema, Ajá. yo creo que Está bien, está bien. estoy absolutamente de acuerdo con eso que me estabas diciendo detrás de cámaras. De Ajá. que en nuestra Humilde. bio de Instagram Sí. dice, o de Instagram y de TikTok dice, un podcast donde se habla de todo. Y definitivamente, Donde se habla y balbucea. de absolutamente todo. Estoy completamente de acuerdo. Hoy un tema bastante interesante. Para hacerle Creencias. honor a nuestro título principal. Exactamente. Creencias Y tradiciones curiosas de alrededor del mundo. espeluznantes. ¿O no? Ya lo veremos. Algunas espeluznantes. Fíjate, Ajá. es interesante porque uno a veces no dimensiona hasta qué punto las personas creen cosas que para uno son raras. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí en Colombia, yo no sé si tú has escuchado de personas que literalmente matan pájaros porque dicen que son brujas. Es como que ven algún pájaro que tiene o son pájaro que no es común de ver y dicen, esa monda es una bruja y lo levantan a piedra al pobre pájaro. No sé si has escuchado ese tipo de cosas. Ok, no sé en qué parte de Colombia vivía yo, pero supongo que una parte bastante Bien, ateísta, no sé. Sí, urbanizada. sí. También, No no sé si sé. también has escuchado sobre, por ejemplo, los sicarios así en México, narcos, que le rezan a la Santa Muerte. Bueno, Bueno, y fíjate, no necesariamente. Eso sí lo he escuchado, No fíjate. necesariamente tienen que ser narco o lo que sea, pero muchos le rezan a la Santa Muerte dizque para que los oculte, y Man, gente que dice que hace oraciones para que no los encuentren o para ser inmortales, no sé qué. Son cosas sí, o sea, raritas. desde las mismas personas que utilizan objetos, piedras, todo para atraer energías, para alejar energías, De al acuerdo. recargarlas y dejarlas al sol. Man, una cosa que sí es como que me quedó fuerte y claro estudiando este tema, o más o menos informándome un poquillo, es que, por ejemplo, en el contexto latinoamericano hay demasiadas culturas y creencias como que muy arraigadas en ese aspecto con lo divino, con Sí. el alma, los espíritus, que jamás podía haber pensado que todavía como que existen con tanta fuerza. En todo ese contexto latinoamericano no imaginé que como que en la actualidad, y bueno, sí lo pudo haber escuchado, seguramente leído en algún libro o título de algún temas sociales, pero Eso nunca sí. no hubiera pensado que estuviera tan vivo en ese aspecto, tanta Ujú. diversidad cultural a la hora de pensar en todo este tipo de creencias en Sí. Latinoamérica, la verdad. Sí, sí. Es más, si tú te pones a pensar, marica, hay una virgen para cada vaina. O sea, hay vírgenes de todo Y tipo. eso Está la solo con virgen el de los cristianismo, camiones. pues. Exactamente, eso es solamente en el cristianismo. Los camioneros tienen su virgen. Cada profesión parece que tuviera una virgen Si diferente. sabías que aquí en España la gente tiene el día para celebrar su santo, Para es como celebrar, que su santo, la gente celebra el santo de cada quien, de cada persona, ¿cómo así? que es con el nombre, tipo, no, mi santo es San Miguel. Ah, Entonces, vale, ok. creo que era en agosto, bueno, y la gente así con el nombre celebra su santo. Nunca había Fíjate, escuchado eso, no tenía ni fíjate. puta idea de eso. Pero bueno, el punto de hoy es hablar sobre creencias y tradiciones que sean, por lo menos desde nuestro punto de vista occidental, Occidental, claro. extrañas, digamos, Claro, nos está curiosas. escuchando alguien de esos lugares y dices, ajá, ¿eso qué tiene de extraño? O sea, Bueno, claramente. yo voy a hablar de Bueno, si nos estás tradiciones. entendiendo en español, eso es muy Exacto, extraño. porque voy a hablar de tradiciones indias y japonesas, así que dudo mucho que alguien me vaya a entender. Bueno, mira, Japonesa, se yo voy a escucha ahí un poquito empezar. de sintoísmo. Tiene que ver directamente del sintoísmo. Bueno, Uh, mira, voy a empezar con esto ni siquiera es en todo India, ajá. pero en India hay una El- localidad que se llama ok. Tiruvannamalai, que espero estar pronunciando bien. Es una Te localidad que, aseguro que no. bueno, uno nunca sabe, pero hice mi mejor intento. El punto es que es una localidad que queda en el Podrías estado. deletrearlo. No, no lo voy a deletrear. Es una localidad que queda dentro del estado. Sí, lo voy a deletrear. Tiruvannamalai. Tiruvannamalai. ¿Cómo te quedó el ojo? La verdad es que estoy seguro que yo lo hubiera hecho mucho peor.
100%. Bueno, Tiruvannamalaya es una ciudad de peregrinaje. Es una ciudad por a la que van muchas personas por motivos netamente religiosos y queda dentro del estado de Tamil Nadu. Eso es un nombre que va a ser importante para lo que voy a decir. Tamil Nadu. Dentro de esa localidad hay una persona que es apodada Topi Amma. Topi Amma significa... Topi significa gorra. Porque es una mujer que siempre tiene una gorra. Y Amma significa algo así como madre. Entonces sería como la madre de la gorra. Es como una traducción, ajá, así como así. Digamos, así que te la acabas de sacar por... No, literalmente, es que literalmente significa eso. Pero bueno, el punto es que esta persona... Hombre, vamos a estar poniendo fotos aquí y un videito para que entiendan de qué estamos hablando. Pero Topi Amma es una persona que, desde nuestro punto de vista, y estoy completamente seguro además, o sea, me atrevo a asegurar que es así, tiene claros problemas psiquiátricos. Es una pobre mujer que es indigente, que literalmente vive, o sea, con una ropa completamente sucia, llena de vómito y escupitajos aquí, que le cuelga la comida de la boca, pero que es adorada como si fuera una diosa. O sea, literalmente la gente la adora como si ella fuera una diosa viviente. Pero más específicamente que una diosa, se la considera una sida. Como así, literal, suena como la enfermedad, pero se escribe SIDDHA. Una sida, que es una persona básicamente que, según el hinduismo, ha alcanzado la iluminación. En sánscrito, eso de sida significa algo así como una persona que se ha perfeccionado. Es decir, que ya no tiene, por ejemplo, ningún tipo de interés en ver, o sea, en su aspecto físico, lo que sea, porque has ascendido, ¿sí me entiendes? Es como que está en un nivel de iluminación superior. Me suena un poco a budismo, puede ser. Y aparte Siddhartha, no sé, hay una especie de parecido que me parece un poco coincidencia. Sí, yo creo que es posible que, a ver, en el budismo que tengo entendido que Siddha también se le dice justamente a las personas que han sido iluminadas, así que posiblemente hay alguna relación. Eso según lo que investigué, pero pues la verdad no sé suficiente del tema. El punto es que esta persona, o sea, no se sabe casi nada de ella. O sea, lo único que logré encontrar de lo que se sabe sobre ella es que posiblemente haya sido una persona que su hermano se murió. Entonces ella se fue como religiosa a esa ciudad a empezar ese peregrinaje que te dije, porque es una ciudad de peregrinaje. O sea, las personas van y hacen un camino en específico por motivos religiosos. Como el Camino de Santiago. Exactamente. Aquí. De hecho, en uno de los videos que vi sobre la explicación, decía que era una especie de mini camino de Santiago de Compostela. Exactamente. Entonces, esta persona literalmente va caminando por la calle, y aquí vamos a colocar, cuando termine de decir esto, colocamos el video, pero es una persona que va caminando por la calle y las personas la van siguiendo, pero no solamente eso, sino que donde ella pisa, besan el suelo que ella pisó, y además... literal lo pisan. ¿Literal lo pisan o literal lo besan? O sea... Eso, lo besan, lo pisadas. Sí, literalmente van, o sea, es que la adoran. Algunas personas, por ejemplo, la detienen y le hacen como una reverencia, le regalan un café o algo, pero ella siempre, por alguna razón, lo que sea que se tome, lo va escupiendo. Entonces está siempre llena de baba. Pobrecita, marica, o sea, de verdad debe tener problemas psicológicos, psiquiátricos bien hijueputas. El video que vamos a colocar aquí a continuación la demuestra a ella tomándose alguito, escupiéndolo, y después tira el vaso del piso, y las personas que iban detrás agarran el vaso y empiezan a repartirse, a cada uno a tomarse un poquito de lo que ella acaba de escupir. Es un video muy interesante. Porque hubiera sido interesante, antes que mostrarles el video, al menos como que darles un aviso del contenido que vamos a mostrarles. Sí, tienes toda la razón. Yo sinceramente no tenía ni idea de que eso hacía parte del peregrinaje. No, o sea, es que es una persona, como te digo, que suele ser... Mira, también es cierto, según lo que investigué, que es muy posible que bueno, es cierto que hay personas que son devotas a esta mujer. Sin embargo, también es cierto que hay personas que se han aprovechado seguramente de la situación de ella para ganar plata haciendo videos o algo, diciendo como que es una diosa y que hace milagros y cosas así, ¿sí me entiendes? Pero ella generalmente va caminando por la calle, las personas que literalmente la adoran,
en los negocios, le regalan comida, le regalan cosas y ella va literal por la calle existiendo. La razón por la que dije que el nombre del estado, Tamil Nadu, es importante es porque hay personas que creen que ella generalmente va hablando sola, marica. Entonces hay personas que creen que ella está hablando en un antiguo dialecto tamil. Creen que va hablando en un antiguo dialecto tamil, pero lo más probable es que simple y llanamente esté balbuceando. O sea, literalmente. Venga, culi, me puta, ¿cómo te vas a reír de eso? Men, ¿cómo te vas a reír, marica? Ella tiene... ¿Por qué haces esto? Perdón. ¿Qué monda quiere que haga yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te va a dar risa? Ya está. Ay, qué hijo de puta risa, qué estupidez, compa. Somos demasiado estúpidos. Somos demasiado retrasados mentales. Mira cómo me quedaron los ojos, marica. Oh, Dios mío. Pues sí. Pobrecita, marica, claro. No, problema. Ay, maldita sea. Ay, Dios. Qué bondad. Es lo más probable. Es eso, marica. Estoy balbuceando. Dios. Escúchame. Cállate un momento. Ay, no puedo, marica. Por favor, no hables de ella y la trates con lástima. Por favor. Está bien. Bueno, total. Ay, bueno. Esas topiamas. Pobrecita, ojalá tenga la ayuda que necesita. No. Vamos a terminar bien el tema. No. Ya. Esa es la conclusión, marica, que, o sea, lo que en unos lugares puede ser considerado un problema mental, en otros lugares puede ser considerado una divinidad, marica, no sé. Ay, Dios mío. O sea, a mí algo que me parece fuerte es, o sea, tipo, el aspecto del tema de como ella, tú me dices que trasciende, que ha dejado de lado. Uy, madre, espera, que no puedo tomármelo en serio. ¿Cómo así que trasciende? No, o sea, mira, por ejemplo, hay personas que dicen que ella ha hecho milagros y cosas así, que como te digo, lo más probable es que sean personas que estén básicamente tratando de sacar provecho, aprovecharse de... Ajá. Entonces, por ejemplo, hay un video que no lo tengo, podría buscarlo, pero hay un video donde que la gente se burla, no, más bien critican como que es una persona diciendo que no, que la vieja está dándole una enseñanza, pero literalmente la vieja lo único que hace es escoge la comida y pues la escupe, o sea, entonces
dicen que eso, o sea, dicen que eso es una enseñanza. O sea, yo no sé. Entonces la persona que critica dice como que, o sea, pero ¿qué enseñanza hay en esto? Como que, ¿sí me entiendes? Entonces, ven, vamos a pasar a lo tuyo, por favor, porque no puedo más con esta vaina. Uy, Dios, este es el peor episodio que hemos hecho. Bueno, Sebas, yo me voy a un punto un poco más general, un poco más, sobre todo también expandido, conocido, porque bueno, no solamente abarca un país, que en tu caso es India, sino que es una religión que a lo largo de los años, porque sí, bueno, también de que puede ser catalogada como religión, y en este aspecto vamos a meternos en el tema del animismo. No sé tú más o menos si tienes una idea exacta de qué se trata el animismo. Yo estoy tratando de no reírme. Y tú hablando con culeca. Man, sí. Claro. El animismo. El animismo, claro. Yo sé. Pausa. Sí, o sea, yo tengo entendido que el animismo es básicamente como que darle eso, como un alma, como una esencia vital, por decirlo de alguna manera, a los objetos. Correcto. Yo creo que... Pero no sé, o sea, tengo entendido que la religión es el vudú y el animismo es más bien... marica, o sea... No sé hasta qué punto, pero sea algo como humano, digamos. No sé si, por ejemplo, alguna vez te pasó que ibas caminando por la calle. Esto me pasó a mí. No sé qué tan común sea. Que iba caminando por la calle y había dos piedras pegadas y yo le pegaba una piedra y la separaba de la otra y después me sentía mal porque era como que sentía que había separado una piedra de su pareja o algo así. Eso, como dándole cualidades humanas. De verdad. No sé, de verdad lamento haber escuchado eso. Pero, o sea, básicamente sí. Es donde no es que sea una religión el animismo en sí, sino es la base de donde nacen muchísimas otras. De donde parte, ajá. Exactamente, y en este caso el vudú. Y sí, como tú bien me lo mencionaste, es el otorgarle, por ejemplo, alma a objetos, plantas, sucesos. Perdón, ya, ajá. Sí. Estás tonto. Ya. Sí, estoy bien, dale, habla. No estás bien. Con un ataque de risa, dale. Ajá, entonces, ajá. Necesito que cojas un trapo y te seques los ojos. Por favor. Por favor. Por favor. Ya, estoy serio, ya. ¿Cómo así? Ya estoy serio, marica, ya. Ya, dale. No tiene un libro específico que sí, no es como la religión, no es como la Biblia, el Corán. Exactamente, no que tiene una Biblia, un Corán, no. Es una religión que se pasa de generación en generación al habla, básicamente. Sí. Y eso lo veremos ahorita más tarde. Es una de las razones por las cuales pudo sobrevivir a tantos años de esclavitud, a tantos siglos de esclavitud, en una época completamente marginada. En este aspecto lo podemos hablar por el cristianismo y por las religiones occidentales. Sí, sí. Yo tengo entendido, por ejemplo, que en Haití es la religión predominante, básicamente, que hay mucho vudú. O sea, que hay literalmente mercados vudú en Haití. Y no únicamente en Haití, en países como Benín, Togo, sí, varios países africanos. Costa de Marfil, Nigeria, Burkina Faso. Es una religión
preponderante en muchos países. Bueno, no es la principal. Pero está bien marcada. Exactamente. Pero está muy marcada en muchísimos países de África. Sí. De hecho, o sea, bueno, como te digo, esta es una religión que ha sido demonificada, por decirlo de alguna forma, Sí. por gran parte de Occidente a lo largo de los años y siglos, a tal punto que tú creo que le puedes preguntar a alguien en la calle acerca del vudú y si no estoy mal, te va a hablar sobre un muñeco pegándole alfileres y causándole daño a otra persona. Eso es probablemente lo único que se me viene a la cabeza cuando me hablan de Sí, vudú, la verdad. exactamente. A mí también se me venía a la cabeza eso. Y más que dañar y más que causarle el mal a otra persona, ya sea por envidia, malos pensamientos, emociones, lo que estuve averiguando del vudú es que es completamente lo opuesto, es desear el bien, el amor, es literalmente conectar. Muchas de estas creencias fueron tan fuertes porque conectaban a un pueblo que en sí ya era muy fuerte, que es el pueblo africano, para soportar tantas miserias que tuvieron que soportar. Pero sí, es básicamente la conexión, es el desear el bien. Y a través, no de muñecos, sino, como te digo, de muchísimas como que objetos, formas, animales y rituales. Aquí el ritual toma un papel protagónico tremendo, porque además de que claramente es inherente la compañía, la comunidad, y claramente una especie de sistema jerárquico a la hora de quién hace los rituales y quién desempeña ciertas funciones. Los rituales en tema de unidad son fuertísimos, además de que generan tradición y cultura a la hora de, en este aspecto, darle como que sentido al ser humano en este aspecto. El 10 de enero es el día que se celebra el vudú en todo el mundo. Bueno, en los países en los que se celebra el vudú. Y de un momento, porque no recuerdo el nombre. Y bueno, hay una especie de baile que se llama el baile de los sangbetos, que es un baile bastante característico y tradicional. Y un sangbeto básicamente es ponle tú como una estructura, que la voy a mostrar ahora en pantalla. Por ejemplo, ponle tú un disfraz, pero no llamarle disfraz, la verdad es que le queda poco. No le hace completamente justicia. Sí. Pero es como que una especie de... Atuendo. Sí, pero no atuendo. Sí, sí. Bueno, como lo están viendo ahora, básicamente se utiliza en referencia a que hace muchos años, el sangbedo fue un consejo a la hora de luchar contra los enemigos para espantarlos, que estos eran tomados por espíritus. Básicamente, los sangbedos eran espíritus guardianes que protegían al pueblo contra los enemigos y los espantaban del miedo, básicamente. Sí, la verdad es que dice la leyenda que, de hecho, así uno de los primeros reyes de Benín supo y pudo superar a sus dos hermanos para espantarlos, porque fue como que aconsejado de que vistiera su ejército a través de estos sangbedos, para que, tomando como que dando la impresión de espíritus, de que se mueven solos, de que están bajo propia voluntad, hombre, espantaran y causaran miedo a sus enemigos. Sí, sí. Es muy interesante. Yo sí les recomiendo bastante a las personas que se pongan a buscar. Seguramente en YouTube lo encontrarán algo así como danzas de Benín o danzas de sangbedos con Z. Seguramente ponen danza con Z, A-N y ya les aparecerá. Pero son súper interesantes porque literal, imagínense como un kiosco, pero como el techo de un kiosco, pero girando en el piso. Y de verdad la idea es que parezca como que no hay una persona adentro. Y hacen cosas bien interesantes. Es tremendo. Es bien bacano. La verdad es que es una vaina chévere. Sí, en ese aspecto es muy interesante. Y hablas entre líneas de la importancia que en este aspecto, por ejemplo, tiene la vida después de la muerte. De que los espíritus van y vienen y permanecen con nosotros en la comunidad. De que los muertos no se van a un inframundo o a un cielo, sino que están con nosotros y permanecen con las personas. Entonces, como que por eso, por ejemplo, toman estos roles de los sangbedos, de que están como si fueran espíritus en sí, per se, con nosotros en la comunidad y que nos defienden. Es
una idea bastante interesante como comunidad, como fortalecimiento del de nosotros. Y sobre todo, en ese aspecto, me da a mí pensar que es una de las formas, de las maneras por las cuales como que el occidente se adueñó mucho de esta idea negativa, vil, Sí, esa demonificación que tú decías del primitiva, vudú. tribal, exactamente, primitivo, tribal, en donde como que literalmente le hicieron mala campaña, en donde tiraban de sacrificios humanos y ceremonias súper llenas de maldiciones y hacerle el daño a los demás. Ujú. Porque si hay algo claro, y lo estaba diciendo ahorita, que ha tenido el pueblo africano a lo largo de los siglos, y esto no únicamente hablando del vudú, sino en general del pueblo africano, es que es extremadamente resiliente y fuerte. Sí, Es indudablemente. absurdo todos los años y siglos que han tenido que sufrir. Hasta el día de hoy pensar que Todos los son países, sí. de los países más pobres en el mundo y Sí. marginados. Y es que tras toda esta, voy a decirlo entre comillas, exportación de esclavos por el transatlántico de África a América o hasta la misma Europa, a estos esclavos se les obligaba por parte de las potencias europeas a como que desligarse completamente de todas sus creencias y religiones y darse al catolicismo. De hecho, Luis XIV, el rey del sol de Francia, el abuelo del famoso Luis XVI, Ujú. eh, hace el código negro, si no estoy mal, en donde básicamente obliga a cualquier poseedor de esclavos y a los esclavos a que, por ejemplo, tienen que irse al cristianismo, de que no pueden estar haciendo ninguna de estas otras culturas, actividades religiosas que no sean el cristianismo, o de que, por ejemplo, tienen que ser bautizados enseguida, Sí. ¿sabes? Entonces como que literalmente se les estaba desligando completamente de su religión. De hecho, en África Occidental, tú puedes ver por todos estos países que te mencioné con anterioridad, toda esa fue la costa donde salían todos los esclavos y todo, y ahí en la actualidad se celebra también a través de ritos, bailes, danzas, música, folclore, cultura, en honor a todas las personas que se fueron y se tuvieron contra su voluntad a desligarse de su religión y de su hogar. Por eso te digo que a través de rituales y de todos esos bailes y ceremonias se mantenían juntos, unidos. Y al momento de llegar a América, como tú lo mencionaste con anterioridad, sobre todo en Haití, también en Brasil está también muy expandido, en Sí. Cuba se expandió en su momento y hasta en Nueva Orleans, en Estados Ujú. Unidos, Sí. Donde sea que en haya Luisiana. comunidades, ha habido comunidades negras así, bien, o Sí, sea, sí, sí. ajá. Sí, y es que se expandió a tal punto en ese aspecto para dar como que una lucha contra el sistema de esclavitud, de esclavismo, y, y se formó como que este pensamiento entre las personas negras provenientes de África. Y por ejemplo, en la revolución de Haití, que si no estoy mal se da a comienzos del siglo XIX, para ahí como 1805, Ujú. eh, bueno, aparte de que es una época llena de revoluciones en todo el mundo, fue de las primeras revoluciones exitosas comandadas por un pueblo negro. Entonces, en ese aspecto, ahí empiezan a nacer muchísima propaganda para separar al mismo pueblo negro con sus religiones. Porque como te mencioné antes, si bien como estaban a los dueños de esclavos, los obligaban a sus esclavos a no tenerlos, a que se separen y se desliguen de sus religiones, los esclavos adaptaban su religión, ya sea el vudú o cualquier otra de las distintas religiones que tenían en África, a desligarse de ellas, pero ellas las adaptaban y como no tenían muchos libros y como no tenían escritos exactamente de cómo funciona la religión, Ujú. las personas no podían acceder a ellas si no estaba dentro del círculo de ellos, Claro. básicamente. Entonces, Pero no había nada escrito nunca. no había escrito, Como los simplemente gitanos. se pasaba de generación en generación en ese aspecto, a través del habla, a través de los rituales, por eso Sí, son sí. tan importantes. Y eso en sí como que una forma de lucha, de resistencia a sí, básicamente a todo esto que les estaba pasando. Entonces, al no Ajá. poder
leer, al no poder leer directamente como que las directrices de cómo funciona la religión, no saben qué es lo que están haciendo y a muchos símbolos cristianos les daban como que un equivalente en sus religiones, y también sucedía en el vudú, con distintos como que con Pedro tenía un símbolo exacto y muchos apóstoles y cosas así. Ah, ok. Entonces como que así lo mantenían de resistencia y pudieron como que perpetuar Persistir. su religión, básicamente. Y lo que te iba a decir al final con la revolución de Haití es que esto como que dio la idea de que, hey, la gente se puede revolucionar, pueden llegar todas estas ideas que aparte nacen después de la Revolución Francesa, de que, hey, el rey no es un dios, el rey no es el que tiene toda la razón. Y todas estas ideas, como se está, bueno, en sí en los africanos, los esclavos africanos se llevaron a toda la parte de América. En gran parte de América del Norte, como que quisieron tachar, para esos años de 1800, quisieron separar al pueblo africano, no únicamente físicamente o obligándolos, como te lo estaba mencionando anteriormente, Sí, sino separándolos espiritualmente, tirando Sí, mierda como y destruyendo su propaganda. sistema de creencias. Exactamente, propaganda destructora para básicamente quitarle sentido y significado a sus religiones, tirándolas de tribales, tirándolas de ambiguas o de dañinas, maldiciones, todos estos sacrificios humanos. Sí. Sabes que si bien hubo un momento en donde en la historia, seguramente, estuve escuchando algunas entrevistas, pasaron, no fue para esas épocas. Entonces como que muy gran parte de la solución que vieron todos estos como que países, ya sea Estados Unidos en su momento o los países de Europa, fue atacar las religiones desde adentro y tirándolas de que, por ejemplo, el vudú, que por creer en almas, en que pueden salir, estar con nosotros, estar en las cosas, no era para bien, sino como que para causar el mal en los demás. Sí. Y por eso un gran parte ha nacido, aparte de que cuando nace el cine, se crean Sí. muchísimas Eso adaptaciones. te iba a decir. Es muy común Mitificando. ver en series Exacto. o cine o lo que sea. Eso mismo que mencionaste al principio, que es lo que las personas solemos pensar cuando nos dicen de vudú, que es un muñeco al que le ponen alfileres y a ese muñeco está, digamos, ligada el alma Sí. de otra persona. Entonces lo que le hagas al muñeco le pasa a la persona. Sí, claro, creó toda esta cosmovisión negativa de lo que podría significar, y es que en la actualidad, más que aprender sobre qué es el vudú, es desaprender de lo que se conoce del De vudú, acuerdo. literalmente. Interesante, marica. Sí, Interesante, fíjate. es una religión bastante curiosa, interesante, que ya al pensar de que trata del alma y de que los espíritus y el alma pueden estar entre nosotros, aterra a demasiadas personas, pero al menos a mí me da un consuelo al pensar de que no es lo que pensaba de causarle el mal a los demás, sino que por todo lo contrario, es el estar con nosotros y que nos protejan. Y fíjate, eso te hace pensar como que, marica, hasta qué punto, o sea, cuántas serán las cosas de las que uno tiene una percepción negativa que realmente inicialmente no tenían una connotación negativa, sino todo lo contrario, como que hasta qué punto, porque es que eso es propaganda finalmente, hasta qué punto uno se ha creído la propaganda de quienes tienen el poder, digamos, y en qué cosas. Sí. Al fin y al cabo, la historia es narrada por las que la ganan. Exactamente. Y mira, o sea, yo pienso que en la vida, como lo decía ahorita, es más el trabajo que uno tiene que hacer para desaprender, para quitar conocimientos preconcebidos y arraigados, que los que uno tiene que aprender, porque es que al fin y al cabo uno no sabe nada y uno toma como verdad las cosas que aprendió o que simplemente adherió a su vida a lo largo de su crecimiento y toma como verdaderas y como ciertas. Y es muy difícil muchas veces el cambio, porque aparte de que han estado esas verdades con nosotros en toda nuestra vida, nuestro crecimiento, cuando las tachan de que estamos equivocados o que podemos no tener la razón absoluta, eso es completamente lo opuesto, por ejemplo, en este aspecto con el vudú, que es querer conectar con los demás. Ah, qué interesante. Es interesante. Es interesante, la verdad, es curioso. Sí, jamás pensaría en practicar ese tipo de creencias, pero es más que porque no quiera, porque Miguel no nací en Benín, pero estoy seguro que si hubiera nacido por allá tuviera otro tipo de cultura, claro, y conocimientos y creencias. Así que ¿por qué tachar de ese posible Miguel benicense no tuviera razón en lo que creyera, por ejemplo?
Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, y reitero, como que hasta uno no sabe realmente hasta qué punto las cosas que cree son reales, digamos. Yo creo que por eso también es Completamente. importante aprender de historia. Yo creo que historia es eh, una disciplina, digamos, que uno debería saber, de la que uno debería saber más. En lo que más tú aprendes de Completamente. historia, más te das cuenta de por qué las cosas son como son y empiezas a encontrar un montón de respuestas. Y al encontrar esas respuestas de preguntas que nunca te habías hecho, empiezas a darte cuenta de que, marica, el mundo a tu alrededor, o sea, muchas de las cosas a tu alrededor tienen una razón de ser, para No, bien no, o para que mal. todo, el presente Es es más, resultado de las acciones del pasado. yo no Es sé si que tú sabías, pero por ejemplo, en el último libro, uno de los últimos libros que me leí, que es Homo Deus, de Yuval Noah Harari, él habla claro, sobre por qué existen los jardines. Y los jardines literalmente se crearon como una manera que tenía la burguesía francesa de demostrar como que tengo plata. Como que tengo tanta plata que puedo empezar o sea, porque puedo tener un espacio como un terreno para simplemente para demostrar como lo frondosa de la vegetación que puedo tener y eso. O sea, tengo tanta plata que te voy a mostrar que hasta los árboles que tengo, lo que sea que rodea mi hogar es bello y que puedo mantenerlo, ¿sí me entiendes? Y por eso la gente empezó a tener jardines, para demostrar estatus social y económico. Y ahora todo el mundo tiene jardines y uno simplemente da los jardines por sentado, como que bueno, listo, tienes un jardín chévere. claro. Pero mira por qué empezaron a crearse los jardines. Y si Qué eso pasa, interesante. y si eso pasa con los jardines, quién sabe con cuántas cosas no existirán que tienen un motivo, una razón de ser, y uno no conoce esa razón de ser. Imagínate, si pasa con algo tan banal como un jardín. Bueno, la idea de que las personas muestran opulencia para querer encajar en un estatus o en con un tipo de personas y Sí. mostrar riqueza, no es Casi que que sea una inherente idea al ser humano, marica. completamente, exacto, no es que sea una idea completamente nueva, pero sí, es completamente lo que tú me habías dicho. Si no conoces un poquito de historia, muchos temas, no tienes que ser una enciclopedia andante, Exactamente. pero sí en temas que, por ejemplo, te interesen, conocer el porqué de muchas cosas para que tú empieces a conectar y atar lazos y no únicamente ver el punto de vista, por ejemplo, de los vencedores, Sí, sino también de los que perdieron. No de únicamente acuerdo. conocer la revolución de Francia, la revolución de Rusia, la revolución de Estados Unidos, sino, por ejemplo, la revolución de Haití, que Ujú. pensar en lo trágico que es hasta y que le causa tantas consecuencias hasta el día de hoy que tuvieron que pagar por su independencia a Francia. Sí. Y tú miras África, yo me lo preguntaba, me acuerdo cuando yo me lo preguntaba, ¿por qué las fronteras están así? O sea, ¿por qué son de Son esa forma? completamente arbitrarias. Exactamente, porque eran de esa forma. Yo siempre me lo preguntaba de Y chiquito son cuando líneas veía los rectas, así, mapas. literal. Son líneas rectas de regla en muchísimas Ujú. partes. Y es como que, joda, eso lo hicieron en una mesa sentados europeos tratando Sí. y dándoles igual las religiones, las culturas, los pueblos. No, sino que mira, me limito por acá, por el río Níger, yo tengo tal cosa, tú tienes tal cosa, el Subsahara, vale, ese es tuyo, hágale. Sí, fue como que Así. conocieron literal el contorno del continente y basado en eso decidieron Y repartirse para África adelante, sí. como les dio la puta gana. Es que ni siquiera es una exageración. Fue Sí, literalmente. Hay fronteras en África que no tienen el más mínimo sentido en cuanto a las culturas que residían ahí para el momento en el que eso fue creado. Y ¿sabes qué es lo más hijo de puta del tema? Que estamos en el 2025 y sigue, nunca nada de eso cambió. y 2025 no, y nada de eso cambió. sí. Y Es aparte, bien hijo de mira, por puta. ejemplo, al estudiar todo el tema este, por ejemplo, en el vudú, que fue el específico que estuve buscando, ellos tenían otros idiomas que ahora mismo sinceramente no los recuerdo con Sí. exactitud, pero me parecía, cada vez que veía los videos, me parecía tan curioso que estuvieran rezando en francés. Y no O sea, sabías por qué. y no sabía por qué, pero yo decía, joda, Pura pensar que sus colonia francesa. antepasados estaban hablando otros idiomas, otras culturas, pero ahora mismo, vale, es lo que conocen, es con lo que básicamente crecieron, es su Sí. idioma, es la forma como se comunican, pero puta, qué triste pensar que antes había una cultura mucho más rica. No estoy diciendo que el francés no sea rico, claro que lo es, pero ¿Cómo no vas a ser rico si eres un ratero?
Pero O- básicamente, cómo se perdió tantos años y todo esto de la cultura de cosas que tal vez ni nos importen, pero ni a ellos en la actualidad puede que ni les importe Sí, per se, porque ya no pero que vivieron lo hace feo. años, exacto, pero que hace años significaba todo para esos pueblos. Es curioso, es curioso. Y también es hijueputa pensar que hoy en día la lengua que hablas es la lengua que le impusieron las personas que oprimieron a tus antepasados, marica. A Sí, tus verdad, descendientes. español. ¡Ja, la plena! La plena. De acuerdo. Y Muy de sí, acuerdo. y sí. Pero bueno, mis apellidos vienen de España. Bueno, la tercera. Continuamos. Por Vamos, cierto, cabe destacar que continuamos. nos salimos bastante del tema. Pero bueno, volviendo a De las eso se trata creencias. el cuarto o el segundo piso, Sebas. Exactamente, porque hablamos de Vamos todo. a distintos cuartos metafísicos. What the fuck. El punto es que vamos a volver al tema y yo creo que este festival a ti te encantaría. Se llama Kanamara Matsuri. Matsuri. Perdón, yo no hablo japonés. Este festival Después te enseño. es un festival que se celebra el primer domingo del mes de abril todos los años en Kawasaki, Japón. Y es bien interesante porque es un festival sintoísta. En Japón Ok. básicamente hay dos religiones predominantes, el sintoísmo y el budismo. Bueno, esto es un festival sintoísta en honor a la fertilidad. Se llama la festividad del falo de hierro. Literalmente el tema principal de toda esta vaina es la veneración al pene humano. Estoy seguro que a ti te encantaría. Y tú puedes ver en el festival dulces en forma de pene. Hay ilustraciones, hay decoraciones, todo lo que tú quieras en forma de verga. Y hay unas vainas que se llaman... Hay una vaina que son mikoshi. Mikoshi básicamente es... Imagínate, tú has visto los típicos templos estos japoneses que por ejemplo, si has jugado Pokémon, el templo donde estaba Ho-Ho, esa vaina, la torre esa. Bueno, hay ese tipo de cosas, pero en miniatura, digamos. Miniatura en el sentido de que no son del tamaño real, pero son estatuas, o sea, ¿cómo decirlo? Son hechas a la medida, pero, o sea, son grandecitas, tipo del tamaño de una persona y la llevan varias personas aquí. Bueno, y hay 3 mikoshi que son bien famosos en este festival, que son 3 penes gigantescos. Uno es un pene negro, literalmente es más alto que tú. Ajá. Seguro que te encantaría. Este está hecho de hierro. Hay uno rosado que está hecho de Hierro plástico. negro. De hierro negro, exactamente. Es una Ok. picha negra gigantesca. El otro es rosado. Fue donado, no recuerdo en qué año, pero fue donado por un grupo de personas, o sea, de drag queens, básicamente, japoneses. Ok. Y el otro es de madera, que es como el más viejo, es el más antiguo. Toda esta vaina se hace en el santuario de Kanayama, en Kawasaki, como dije anteriormente. ¿Cómo se da esta tradición? Antes, las personas que ejercían la prostitución y que además trabajaban en estos templos, como en el santuario de Kanayama, acudían a rezar para obtener una protección divina contra las enfermedades de transmisión sexual. Cabe destacar que hoy en día, por cierto, aquí también vamos a estar poniendo fotos y pueden buscar Sí, videos sí, en YouTube, es muy interesante. el editor se va a encargar de eso. Si el editor se va a encargar, papi, esto te va a encantar porque te voy a mandar un montón de fotos de penes falsos. Entonces, hoy en día la mayoría del dinero recaudado en este festival es para la investigación y la promoción de investigaciones y vainas así contra el VIH. Sí, Básicamente. la verdad es que es bien interesante. Bueno, como mencioné antes, hay 3 penes gigantescos que la gente lleva aquí puestos y, por ejemplo, no sé si has visto en España que a veces hacen vainas así como con una virgen que lleva un poco a gente. Santa, Exactamente, bueno, es la misma vaina. Fallas en Valencia. Sí, es la misma vaina, pero en vez de una virgen, imagínate una picha gigantesca. Entonces, así la gente lo va llevando. Que tiene sus ritos. Sí, exactamente. Básicamente el punto ya culmine, el punto álgido del festival es cuando los 3 punto de santuarios... mayor éxtasis. Sí, digamos, literal, es una buena manera de ponerlo en este momento. El punto álgido del festival es cuando los 3 santuarios con esos falos erectos los lleva la gente... Para acá. Están erectos.
¿Qué necesidad hay de hablar de el pipí con tantos sinónimos? Porque creo que lo has dicho ya. Men, Fierro, falo, verga. mira, voy a aprovechar este momento para recomendarles una canción que se llama Tiene nombres mil, el miembro viril. Es una canción supremamente educativa que habla de los sinónimos en el idioma español para el falo, la verga, la mondá. ¿Ok? Bueno, pero se supone que a mí es el que me encanta. Yo creo que no he mencionado más que tú en toda tu puta vida. O sea, lo que pasa es que a mí me da risa los sinónimos, a ti te gusta el objeto, ¿sí me entiendes? Esa es la Continúa. diferencia. Pero bueno, básicamente es eso. Realmente no hay mucho más que añadir. Es un festival del pene en Japón. Puedes ver videos, los que tú quieras. Pero no es una creencia, sí, entonces es más Sí, que es todo una... una celebración. no, pues, o sea, es una tradición. Es una tradición que se hace literalmente para venerar el pene humano. Por cierto, cabe destacar que en una pequeña entrevista que le hicieron a un tipo en la calle en Japón en ese mismo día, él decía que, de hecho, creo que era como el monje sintoísta como que el principal, digamos, que guía ¿cómo se dice? La marcha. La marcha. Sí. Él decía que era muy interesante. Él decía que era muy interesante porque antes no existía, antes de que el cristianismo llegara a Japón, no existía, o sea, el pene simplemente era otra parte del cuerpo. No existía como ese pudor, digamos, sí, o sea, ahora hay morbo, digamos, pero no existía esa tabú a los órganos sexuales del ser humano. Eso también es muy importante, eso también es muy interesante, como que el cristianismo, o sea, ahora mismo creo que es la religión más predominante del mundo, entonces, ¿hasta dónde ha llegado? No sé si te pasa, pero tipo cuando, o sea, aquí estoy hablando completamente de lo que creo y considero, que cuando ves rituales, ves ceremonias, ves festividades grabadas en cámara, como que no te las tomas tan en serio como si estuvieras ahí. O sea, es como que, tipo, escucha, al momento en el que, por ejemplo, tú ves un video de una ceremonia o este mismo marcha con penes colgando, además de que, bueno, es un mal ejemplo porque no creo que nadie se lo tome en serio en ese aspecto, pero ponle tú, como yo estaba hablando ahorita, el 10 de enero, el día del vudú, cuando tú lo ves grabado, cuando tú lo ves así, todo en video, con lo que están corriendo de lado para otro, haciendo círculos con tambores, con todos estos instrumentos. Ajá. Como que cuando lo ves grabado, no sé si para ti pierde en parte como que seriedad, que si estuvieras en el lugar directo donde está pasando la ceremonia. Es como que siento, desde mi punto de vista, que las cámaras y todo este tipo de dispositivos que graban, marica, como que le quitan una especie de misticismo, una especie de importancia, no sé cómo transmitírtelo directamente en mi idea, pero es como que siento que O sea, lo sientes vale como más si la fuera un pena acto, ¿ok? vivirlo. Exacto. O sea, Siento como un como acto si, en el sentido de que fue algo actuado que la gente, no quiero decir actuado, pero por ejemplo, puedo hasta pensarlo, como que joda, la gente hizo esto para la verdad a mí no me pasó simplemente, eso. a mí sí me pasa. Y como que digo, joda, si en algún momento quiero conocer verdaderamente estos rituales o festivales concretos que quiero conocer, es como que más que verlos en video y no, ay, mira, pasa esto en tal parte, sino que ir y como que en verdad tomármelo en serio. Porque siento yo en video que de verdad, digo, no, esa gente hace locuras. Sinceramente fueron pensamientos que me pasaban. Sí, no, pero esto es literalmente una festividad religiosa. O sea, sí, uno lo puede ver a primera vista y puede pensar, oh, culé risa, culé gente en seria, están con 3 pichas gigantescas por todo Kawasaki. Pero es literalmente una celebración de una de las religiones más grandes en Japón. O sea, no entiendo exactamente a qué te refieres porque nunca he sentido eso, pero lo que podría entender hasta cierto punto es no tanto no tiene que ver con videos o lo que sea, sino más bien con que hay personas o sea, hay creencias en distintos lugares del mundo, o sea, hay personas que creen cosas que a uno le parecen absurdas, digamos. Sí. Como por ejemplo, lo último que yo voy a decir es una tradición, no es una creencia, pero es absurda.
No, tú vas a decir algo antes, o si quieres paso de una vez a la última que iba a decir. No, yo voy a decir una antes Dale. de ti y ya Dale. para ir finalizando. Y es sobre una, más que religión, pongámosle filosofía, porque así lo llaman las personas que la practican. Es el chamanismo, Sí, básicamente. El chamanismo. chamanismo. Hay muchas formas, sinceramente, que escuché de decirlo, pero sí, el chamanismo. Y bueno, que básicamente, más como te lo digo, no es una religión, no es dogmática, no tiene un camino fijo que seguir, unas reglas específicas tal cuales, sino, como te lo digo con anterioridad, es más que todo una filosofía, un modo de vivir, de otra vez vuelvo con la palabra mágica, conectar, que no únicamente en un aspecto divino, a través de oración, por ejemplo, sino en sí conectar con la naturaleza, con todo, con el ser, con el qué significa el ser humano, la experiencia humana, Ujú, y a través de estas conexiones, por ejemplo, llegar a tener acciones como sanar, curar, por ujú. ejemplo. Muchas veces cuando pensamos en chamanismo, en un chamán, pensamos en un señor con plumas, con collares bien curiosos, sin camisa y con pinturas y una falda de paja, Ujú. por ejemplo. Sí. Pero no, no es como te digo, no es dogmático, no es que hay unas reglas específicas sobre cómo deben vestirse. Son, pues, en la actualidad es una de los, como te digo, modos de vida y filosofías más expandidas en el mundo, que no únicamente está en Latinoamérica, como podemos conocer y creer nosotros que venimos de acá, sino que también podemos encontrarla en muchos otros países como eh, eh, Tailandia, Estonia, Pero ¿de qué se trata como tal en parte de la Siberia. creencia? Bueno, allá voy. Es que básicamente es simplemente, por decirlo así, el conectar con el alma de todo. Es literalmente que la naturaleza, todo es uno. Parece ser que también tiene una influencia del animismo, justamente. Sí, todo, sí, también tienen bases animistas, porque como te digo, las plantas, las personas, las cosas, todo tiene un alma, un espíritu. Aquí también se trabaja mucho con eso. Sí. Pero más que, exacto, no, más que, como te digo, como lo manejábamos con el vudú, aquí no es una religión en sí que se tiene que hacer jerárquicamente de tal forma Ujú. o consiguiendo ciertos preceptos o hablando de voz a voz, sino que en sí en lo que te hablan en el chamanismo es sobre qué es el alma y cómo conectar genuinamente con la naturaleza, con las personas, con los frutos que también te da la naturaleza, todo en un sentido netamente espiritual. O sea, si nos ponemos a pensar en la vida, hay muchos ámbitos, tipo el ámbito del cuerpo, de la mente, pero por ejemplo aquí profundizan en lo que significa el alma, ¿sabes? Que muchas veces es un aspecto que damos por sentado, por ejemplo, y somos creyentes, no, mi alma yo oro y rezo, que sí, también, pero muchas otras personas que, por ejemplo, simplemente consideran que no existe alma, o hasta las que creen que sí lo hay, están muchas veces desconectadas de lo que en realidad significa el alma. Y no únicamente nos referimos a, por ejemplo, una vida después de la muerte o cosas así, no. O, perdón, o de que el alma va a otro lugar al Sí, como momento que de morir. trasciende, ajá. Exactamente. Sino que está aquí y ahora. Y de que existe un mundo espiritual y que podemos acceder a él, tal cual. Es Ajá. una vaina absurda. Como yo cuando me mencionaron eso, hasta pensé en Avatar, no sé si te acuerdas de la Sí, serie, sí. que llevan a un mundo espiritual tal cual. Bueno, me recordó muchísimo a eso. Y, y bueno, básicamente eso, o sea, es curioso, es interesante. Sobre todo trata muy curioso el tema de la sanación, porque lo usan a través de que la naturaleza te da todo, de que la naturaleza puede solucionar en ese aspecto todos los males que existen. Fíjate, o sea, te escucho hablar y en lo que pienso es en panteísmo. O sea, se me hace demasiado similar al panteísmo. Yo Es también lo como, pensaba, es como no la sabría, frase. yo también lo Ujú. pensaba, no sabría qué tan similar o qué tan distinto puede llegar a ser. Pero sí, o sea, fíjate que en ese aspecto, al momento de la sanación,
que sobre todo lo tratan desde no un aspecto únicamente como que pensamos en positivismo, amor en sí en específico, no, sino que tratan la sanación como un proceso doloroso, de que la vida en sí tiene altos y bajos y que en verdad cuestan muchas cosas en la vida, pero al fin y al cabo que no necesitas más de lo que la madre tierra, de lo que todo el universo te da, te puede dar. Sabes que muchas veces si pensamos, no, en que me tengo que recetar estas pastillas, tal, tal, hay muchos, de verdad, como que estuve viendo testimonios justificando simplemente hierbas o tal jugo o especie de como que mezcla Sí, natural sí. de hierbas que simplemente me mejoró, me alivió mi enfermedad, así, tal cual. Y son conocimientos que, bueno, estuve leyendo que hay vidente, chamán, y el otro es al respecto del como que doctor medicinal de la naturaleza, que tienen como que acceso a todos estos conocimientos y que más que leer sobre el tema, porque se han hecho estudios a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos siglos XX, hubo un señor que se llama Michael Horner, que fue un antropólogo y escritor y también profesor en universidades prestigiosas en Estados Unidos Ujú. y el Reino Unido, que básicamente eh, practicó, por ejemplo, la sanación a través del chamanismo desde los años 60 en adelante y sacó muchos libros al respecto del chamanismo y por ejemplo hay uno que se llama El Camino del Chamán, Ujú. la senda del chamán sobre todo, y narran muchos de estos como que procesos, pasos, pues desde un punto de vista por ejemplo occidental, educativo, pero también narra de que es más que todo importante meterse en el tema directamente. O sea, no es una religión, pero es una filosofía, es un modo de vivir. Así lo narran las personas que lo hacen, tal Ok. cual. Y creen eso, a través de que la naturaleza se puede conectar con los espíritus, de que existe un mundo espiritual al cual se puede acceder y de que Sí, todo por lo que eso, es existe que por eso mismo, tiene un espíritu. Y de que, por ejemplo, Sebas, cuando llegas a un bosque, tienes que pedirle permiso al bosque si tú vas a usar uso de él, o si vas a una montaña, permiso al pasar, o si vas a prender un fuego, pedirle perdón a los árboles por usar de ellos para darte los recursos que te dan. Y es eso, sí, narra de los elementos, de que el agua, el fuego, la tierra y el aire son cruciales para la vida misma, que el fuego, si bien puede dar muerte y dolor, también puede dar beneficios para la vida sí, misma. claro, calor, ¿Sabes? exacto. Hay un balance, hay un equilibrio en todo lo que es la naturaleza en sí, que todo sigue un ciclo, de que el cuerpo no es más que una cáscara que en un momento trasciende y el cuerpo físico va a quedar otra vez en esos cuatro elementos, devuelto a lo que era antes de uno nacer, y de que el espíritu de uno va a trascender a otros caminos, porque como te lo digo, existe un mundo espiritual al que la gente puede acceder. Y bueno, lo mencionamos un poquito en el capítulo, hace dos capítulos, pero muchos de estos, bueno, no muchos, aquí ya me la tiré un triple, pero de que se han notificado, investigado casos en donde se utiliza, por ejemplo, plantas alucinógenas para llegar a este tipo de como que estados psicóticos extrasensoriales para poder vivirlos de una forma muchísimo más fuerte, por ejemplo con el uso de la ayahuasca. Es un cosa de que no, un chamán no te va a hacer llegar a qué culo de viaje, feeling loco, porque no es así, sino que tiene que ser con un sentido, un propósito espiritual predeterminado, guiado, en el cual sí se utilizan este tipo de, por ejemplo, Sí, de sustancia. agentes alucinógenos. Sí, exacto. Sí, sí. Es curioso, es Ese tipo, curioso. sí, ese tipo de, por ejemplo, lo que es la ayahuasca, el peyote, cosas de estas son usadas Correcto. en diferentes tribus indígenas, justamente para ese mismo tipo de viajes, digamos, que son así, justamente lo que tú dices, que van guiados, tienen un propósito, etcétera, etcétera. Tal cual. Eh, Y en ese aspecto, como te digo, siento que los dos ejemplos que yo traje a colación hablan mucho del ser humano y cómo conectamos como personas con, aparte del ambiente que nos rodea, y que en eso es un aspecto de crear propósito para cuidar el medio ambiente, cuidar el mundo en el que vivimos, una crítica netamente al capitalismo en ese aspecto, Ujú. y también en este aspecto, solo como comentábamos el episodio pasado, conectarnos como personas, con el hecho de ser
tú a tú, vivir la experiencia de humanos, no que estemos distanciados en las redes sociales, el respetar, el compartir, el entender al otro como igual, no porque tenga otro pensamiento político o religioso, porque como te digo, en muchas de estas ceremonias de chamanismo hay varias religiones que están metidas en un mismo lugar y simplemente eso no permiten que como que los separe y los aleje. Si todos son uno, son espíritus en ese aspecto porque se consideran así tal cual como espíritus. Como te digo, el cuerpo es una carcasa y es curioso cómo conectan, ayuda a conectar eso a las personas, no importa el origen, el país, la religión, los pensamientos políticos, es curioso. Yo me fui un poquito más reflexivo en ese aspecto. Sí, y me da risa porque la última tradición que voy a hablar no tiene absolutamente nada de reflexiva. Tírala. Pero suena bien interesante. Y te digo que me recuerda al panteísmo por una frase que dije en uno de los podcasts anteriores, que era que el ser humano vive en búsqueda de Dios sin darse cuenta de que el Dios a quien busca es esa naturaleza a la que destruye. Por eso te decía que me recuerda al panteísmo. Claro. Es eso, es como una conexión del ser humano con la naturaleza y como un reconocimiento de que nosotros no solamente somos parte de la naturaleza, sino que somos la misma naturaleza. Entonces, es interesante, la verdad. Como te digo, reconocer en ese aspecto que la naturaleza no es de nosotros, que hay un espíritu y que cada cosa lo tiene y que podemos llegar a ellos, conectar a ellos, dándoles, reconociéndolos tal cual somos. Hablan mucho de eso, sí, de reconocer, respetar, conectar. Y es que como te digo, en ese aspecto, nosotros las personas muchas veces nos atribuimos derechos sobre las cosas, sobre el mundo. Sí, y como en ese aspecto, como vamos a lo largo de los últimos años, tras fracasos en el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, son vainas que los países más contaminantes del mundo, por ejemplo, les dé igual a cabo de que el fin justifique los medios, en muchos aspectos. Hombre, es el mundo en el que vivimos. Y no, este tipo de creencias filosóficas, o como lo querramos llamar, no son la solución, porque no, sinceramente no lo son. Pero son modos de pensar y modos de tienen una utilidad. Sí. O sea, en ese aspecto, al plano individual, seguro. Pero tendrían que transformarse y llegar a muchísimas comunidades y ser una vaina mucho más como que organizada para, ponle tú, tener mayor voz. Porque en este mundo, así como van las vainas, en al menos un aspecto ecológico, yo lo veo muy dejado de lado. No, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Pero sí, es que al final sí vamos a empezar a sonar como comunistas de tanto que criticamos al capitalismo, pero es cierto, o sea, al final el capitalismo casi que da por sentado un crecimiento infinito y ese crecimiento infinito implica la destrucción implica recursos ilimitados y en el esquema pragmático hay recursos limitados. Sí, de hecho, yo no sé si tú has escuchado eso de que los recursos que nos puede dar la Tierra en un año, o sea, cada vez se utilizan más. ¿Cómo explico esto? Por ejemplo, si en un año el total de la humanidad debe usar los recursos que podemos generar en la Tierra en ese mismo año, pues últimamente estamos teniendo que utilizar más recursos de los que puede proveer la Tierra en un año en ese mismo año. ¿Sí me entiendes? Ya te entiendo. Es que una vaina bien hijo de puta. Pero bueno, capacidad de abastecimiento del mundo. No, exactamente. Se tiene que alquilar años. Exactamente. Porque no da. Pero bueno, pasando entonces a la última festividad, literal. A la última festividad, a la última tradición. Vamos a pasar a algo que no tiene absolutamente nada de religioso, absolutamente nada de espiritual, pero es extremadamente interesante y a mí y absolutamente que ver con el hablar mierda del cuarto y el segundo piso. 100%. Es algo que a mí me gustaría hacer en algún momento cuando mis rodillas no sean las rodillas de una persona de 80 años. ¿Vas a hablar otra vez del festival de Japón? No, esta vez ok. Vamos a hablar del festival del queso rodante en Reino Unido. En inglés se llama Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake, que es un evento anual que se celebra en el distrito de, así no se pronuncia, pero lo voy a pronunciar en español, Gloucester, en Inglaterra, cada último lunes del mes de mayo, el mes de tu cumpleaños, para que sepas. Esto es un festival que es supremamente sencillo.
Se te había olvidado tu puto cumpleaños, excelente. Es un festival supremamente sencillo. Imagínate una culo de loma mameyúa. Y cuando digo mameyúa me refiero a que mide 182 metros. Y es una bajada como con esta inclinación. La popa mide más. ¿Ah? La popa mide más que eso. Man, yo no sé cuánto mide la popa y tampoco me interesa. Pero imagínate una mierda, imagínate una culo bajada con esta inclinación más o menos. Vámonos con Una esta inclinación. pendiente bastante pronunciada. Bastante pronunciada. ¿Sabes cuál es el objetivo? Hacer rodar el queso. Hay un hijo de puta que es de los organizadores del evento que coge un culo de queso, que es un queso de esa misma zona de Gloucester. Se llama, de hecho, el queso se llama queso Gloucester. Y literalmente tira el queso. Y una vez que tira el queso, todas las personas que están ahí, que generalmente son grupos grandes, se tienen que tirar por la puta colina. Y el primero que coja el queso gana. Esa es toda la premisa. Aquí vamos a colocar un video cortico sobre cómo se da este festival. Pero es un festival en el que suele haber heridos. Es muy entretenido de ver en YouTube. Les recomiendo muchísimo que busquen los videos que puedan sobre el tema. O sea, realmente no hay mucho más que añadir. Imagínate a 50 personas corriendo debajo de... O sea, corriendo... O sea, ni siquiera corriendo, porque es que no puedes correr. Simplemente te tiras y esperas no partirte corriendo. Algo, marica. Una cule vaina así de empinada y tú vas detrás de un hijo de puta queso. Men, es extremadamente entretenido, o sea, de verdad. Oye, al menos en ese aspecto, ya que, bueno, el Reino Unido es un país en desarrollo, en creciente auge, marica, al menos que tengan productos con diferenciación, que puedan, por ejemplo, exportar con algún valor agregado. El queso Gloucester, joda, interesante conocerlo en los mercados. Marica, dijiste lo que te diera la maldita gana. El queso Gloucester. Qué vaina tan hijo de puta. El queso Gloucester. El queso Gloucester, básicamente, sí. Interesante. Sí, la verdad te recomiendo mucho que veas videos en YouTube porque estoy seguro que a ti en particular, estoy segurísimo que te daría mucha risa. No sé si a mí en particular, pero seguramente que alguna persona que nos esté viendo... Men, a ti en particular te daría valor en ese contenido. No, a ti en particular te daría mucha risa y te lo digo porque vas a ver mucha gente lastimándose y tú eres un poco psicópata. No me gusta en ese aspecto que la persona que trajo aquí temas sobre penes, gente tirándose... ¿Qué tiene de psicópata un pene? Eso no tiene nada de psicópata, con todo respeto. Oye, y no quiero mencionar el primer tema porque quiero que el tema ya... Sí, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ey, mira, póngase. Pero... Me veo en blanco y negro. Very la gente que está escuchando esto en Spotify no está viendo absolutamente nada, pero sí se está viendo en blanco y negro. Bueno, sí, la verdad me parece una buena... Sí, me parece una vaina bien como curiosa. La gente quiere ser un queso. La gente no quiere ser un queso, quiere ganarse el queso. A costa de una pierna rota. Sí, básicamente. Sí, con suerte. Sí, con suerte, definitivamente. Pero generalmente, fíjate, generalmente el que llega a coger queso no tiene nada roto porque el último pedazo sí toca correrlo. Pero bueno, me parece voy a ver si en algún momento le puedo... Igual vas a ver el video ahora que cuando lo pongas ahora aquí en el episodio oficial. Sí. Pero bueno, me parece una buena manera de cerrar el episodio. Algún tipo de valor en eso. Está bien. Me parece una buena manera de cerrar el episodio. Una tradición bastante curiosa. Me parece que hablamos de cosas muy curiosas. Obviamente para no ser tan largo el video, pero pudimos hablar de otras cosas como los Agori en India, que son una tribu neocaníbal, o sea, necrocaníbal. Que básicamente se comen a sus muertos, se comen las piernas y los brazos. Podríamos hablar... El tema de los zombies en Haití, por ejemplo, también. Sí, exactamente. O los zombies en Estados Unidos con el fentanilo. No, mentira, eso no cuentan. Sí, todo. Entonces... Muchos otros temas que dejamos de lado y que seguramente tocaremos en la parte 2 de este video. Pero es interesante porque, o sea, es cierto que hay tradiciones y creencias en todo el mundo que de verdad uno no se las imagina. Sí, es que uno no se las imagina hasta que las ve, literalmente. Pero bueno. De verdad te pone en contexto lo absurdo que puede llegar a ser. Bueno, no lo absurdo, pero... Ni siquiera absurdo, lo gigantesca que puede ser la imaginación humana. Exactamente, de cómo le podemos dar sentido a tantas cosas hasta el momento de aburrirnos y querer hacer rodar un queso. Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, mis amores, un placer por ver este episodio. Les pedimos... Mira, voy a decirlo una vez, les pedimos disculpas por el ataque de risa que nos dio al hablar de la mujer que balbuceaba eso. La gente no sabe de qué estás hablando, Sebas. No, todo sí, eso tiene...
eso tiene que estar, eso va a estar en el video oficial, lo No, siento mucho, no, eso va a estar en claramente el no. video oficial. Los amamos, como siempre, gracias por el apoyo, síganos, Gracias, gracias. adiós.